Pues vamos a acercarnos a nuestras inversiones, a nuestra planificación financiera en un momento de muchas dudas y muchas incertidumbres en los mercados financieros. La primera pregunta que tenemos es ¿hasta qué punto la volatilidad en los mercados financieros, la euforia, el decaimiento condiciona nuestras decisiones de inversión? Bueno, pues llamamos a la puerta de Fonditel con Fernando Aguado, que es director de inversiones de Fonditel. Don Fernando, gracias por acompañarnos en Capital Radio. ¿Qué tal todo? Todo muy bien, muchas gracias. Aquí con una voz un poco tomada. Iba a echarle la culpa al resfriado, pero yo creo que ha sido el concierto de Marta Reeves el otro día que chillé demasiado. Bueno, yo le iba a decir si eran las incertidumbres estas que tenemos en los mercados financieros, que a lo mejor le habían hecho a usted pegar algún grito, o no. No se trata de eso, de mirar a No, nuestras yo creo inversiones y nuestra planificación y gritar si miramos el mercado. no, hay que mantener la calma. Yo creo que eso es muy importante. Y es una muy buena reflexión. Yo creo que debemos levantar un poco la vista del día a día, ¿no? Al final, pues afortunadamente tenemos mucha información, todo es inmediato, pero no debemos olvidarnos al final que tenemos generalmente una inversión con un horizonte de inversión determinado y hacer un análisis realista de lo que está pasando, cómo afecta a mi inversión en el horizonte que tengo, no dejarnos llevar por el día a día, por la volatilidad inmediata, por la incertidumbre inmediata, igual con la euforia, exactamente igual. Pero es complicado, ¿no? Decir que el día a día a mí no me afecte, porque claro, al final usted nos enseña, tenemos que estar tranquilos cuando nos vamos a dormir con las inversiones que tenemos, tiene que ir acorde con nuestro perfil, pero claro, si un día no, pero si son muchos los días de incertidumbre y el run run y los análisis y lo que se dice en la prensa, al final decimos, joder, tengo que cambiar todo esto, todo lo que tengo, vuelco mi confianza en el gestor y que él decida en el producto que tengo la decisión que hay que tomar. Bueno, lo primero es que los gestores también somos personas, Claro. somos humanos y como personas y como humanos tenemos al final las mismas dudas, inquietudes que cualquier persona, ¿no? Es verdad que al final, bueno, nosotros es nuestro trabajo, es nuestro día a día, ¿no? Y de alguna manera estamos más acostumbrados o estamos incluso más concienciados de qué cosas debemos hacer y cómo debemos dejarnos llevar o no por las circunstancias, ¿no? Yo creo que es bueno no perder el estado de alerta. Esto es muy importante, ¿no? El hacer reflexiones sobre lo que está pasando, pero al mismo tiempo es muy bueno separar la emocionalidad de la racionalidad. Es muy difícil, ¿vale? Y no siempre lo conseguimos ni los gestores ni las personas en general, ni en las decisiones de inversión ni en el resto de nuestra vida, ¿no? Es muy difícil separarlo, pero es bueno separarlo, es bueno hacer el intento, es bueno no olvidar que hay que intentarlo. Lo intentamos y también intentamos separar el grano de la paja, porque entre la incertidumbre que hay en España, entre las incertidumbres que llegan de Italia, situación de economía americana con sus tecnológicas, qué pasa con la economía china, qué es grano y qué es paja entonces en todo esto. Bueno, mira, yo creo que probablemente lo mejor que podemos hacer es intentar recapitular, ¿no? Desde lo más alto a lo más bajo, en un análisis un poco top-down, qué es lo que hay hoy encima de la mesa, ¿no? Y yo creo que hay cosas que no debemos olvidar yendo un poco pues, a lo de más medio-largo plazo, ¿no? En primer lugar, que estamos en el final de un ciclo económico, tras uno de los ciclos económicos más largos de la historia, el más largo probablemente, y uno de los menos productivos, pues estamos asistiendo al final de este ciclo, ¿no? Esto, pues no debemos de perderlo de vista. Estamos transitando la última parte de un ciclo económico. Al mismo tiempo, estamos normalizando las políticas monetarias, desde también una expansión sin precedentes, que ha supuesto siempre un viento de cola a favor de los mercados, hacia una normalización tanto en los tipos como en las políticas monetarias, que van a suponer un viento de cola, un viento de frente para los mercados, ¿no? También estamos asistiendo a algo muy paradigmático, ¿no? A un cambio de ciclo político. En algún caso lo hemos comentado, ¿no? Los ciclos políticos no tienen una periodicidad regular como son los ciclos económicos, pero es fácil entender que estamos asistiendo a un cambio de ciclo político, ¿no? Derivado de que en esta expansión económica que ha durado tanto tiempo, una década, más de una década, el reparto de la riqueza no ha sido proporcional, ¿no? Y estamos asistiendo probablemente pues, a un nacimiento de un ciclo político que lo podemos llamar más proteccionista en términos económicos, ¿vale? Y sin embargo socialmente pues más expansivo. De alguna manera estamos buscando la defensa de lo propio a costa de la globalización y estamos buscando de alguna manera un reparto de la riqueza, ¿no? Entonces, ese ciclo político también se está imponiendo. Todo esto que es un poco de medio largo plazo, lo que significa es que en el futuro probablemente vamos a tener rentabilidades más bajas y una volatilidad más alta. Algo para lo que evidentemente no estamos acostumbrados. Llevamos una década casi recibiendo lo contrario, ¿no? Muy buenas rentabilidades con volatilidades muy bajas. Y por tanto, no solo es que este proceso hacia adelante vaya a ser duro, sino que va a ser especialmente duro porque hemos perdido un poco la costumbre, todos, los inversores, incluso los gestores, ¿no? Días de volatilidad o de caídas del 1 o del 1,5%, pues hace 5, 6, 7, 10 años eran más o menos habituales, un día cada 7, 8.
En los últimos 10 años, caídas de más del 1% en los mercados no han sucedido más que un día cada 2 meses o cada 3. Y por tanto, pues bueno, no estamos acostumbrados. Hay que volver otra vez a pensar que este es un ciclo de mercado más normal, que los comportamientos van a ser más normales. Bueno, dicho esto, y no quiero hacer un monólogo muy largo, si miramos un poquito más a corto plazo, ¿vale? Para no perder tampoco, oye, la visión de futuro de muy largo plazo está bien, pero también hay que mirar un poco más el corto plazo, ¿no? A corto plazo tenemos que pensar que aún en esta fase tardía del ciclo económico, pues estamos teniendo crecimientos que están por encima del potencial. Con una menor sincronía, está claro, Estados Unidos tiene un crecimiento mucho más fuerte, aunque probablemente está marcando el pico ahora, y con dudas a partir del segundo semestre del año que viene. Tenemos China, que está pues claramente más débil por muchas razones, ¿no? Pero que al mismo tiempo está comenzando un programa de reflación, ¿no? De incentivos. Tenemos Europa, que desde luego está más débil y que además no tiene recetas, no tiene soluciones en el corto plazo, ¿no? Más allá de una armonización que parece que nunca llega. Y por tanto, bueno, el ciclo económico todavía, el crecimiento económico es suficientemente sano como para que pensemos que, oye, puede haber todavía un tiempo, un par de trimestres, un semestre, 2 semestres en los cuales la economía tenga todavía cierto nivel de vitalidad, ¿no? Al mismo tiempo, los bancos centrales pues están sufriendo presiones inflacionistas moderadas, no muy altas, ¿no? Y están tratando de ajustarse un poco al mercado. La Reserva Federal en este sentido lo tiene más fácil, puede y debe normalizar la situación monetaria. El Banco Central Europeo pues lo tiene un poco más complicado, ¿no? Tiene menos margen de actuación. Y evidentemente tenemos muchos riesgos geopolíticos, todos los que queramos, ¿no? Y si queréis ahora nos centramos en alguno. Entonces, al final, con esta foto más de corto plazo, lo que uno puede esperar es que el riesgo que asume va a dar menos rentabilidad de lo que ha dado en el pasado. O dicho de otra manera, para obtener la misma rentabilidad que en el pasado hay que asumir muchísimo más riesgo. Y por tanto, seguramente hay que esperar, y estos días, esta corrección que estamos teniendo estos días, que nosotros no lo vemos particularmente como un tradicional risk-off, ¿no? Una situación en la que comienza un mercado bajista, sino como una situación en la que se está volviendo a poner precio a los activos con algunas cosas que nos habíamos pasado por alto, ¿no? Desde, oye, ¿dónde están los tipos de interés? ¿Cuáles son los riesgos que hay en el mercado? ¿Cuál es el crecimiento de futuro? ¿Cuánta inflación va a haber? Estamos poniendo otra vez en precio algunas cosas que debiéramos de haber considerado. Probablemente estos niveles de precio pueda empezar a aparecer, a pensar, nosotros así lo pensamos, que hay un margen por lo menos de ganancia suficiente, de beneficio suficiente para el riesgo que uno asume. Y por tanto, si uno no ha tenido un riesgo excesivo en los últimos meses, este es un buen momento para incrementar en algo el nivel de riesgo. Wow, porque son muchas... Claro, recibimos tanta información en los mercados, Fernando, que llegamos a ese punto de duda, ¿no? De decir, claro, es que si ahora viene una gran temporada de caídas, me quedo en liquidez, estoy fuera, me olvido de todo. No sé si la liquidez usted la contempla como algo que también se puede tener dentro de una planificación financiera preparado por si, bueno, hay oportunidad precisamente, ¿no? De incrementar posiciones. Pero esto que dice usted al final, no creo que venga un gran movimiento bajista, ¿no? Lo entiendo así, yo lo traduzco un poco al lenguaje del inversor de a pie, y a lo mejor esto es una oportunidad de ver qué se está ahora poniendo en precio, porque a lo mejor estaba por encima de lo que tenía que estar. Me parece una situación interesante. ¿El mix cómo lo hace? ¿Cómo lo aplica usted? A ver. Bueno, nosotros hemos estado desde un punto de vista de posiciones, ¿no? Hemos estado cortos de riesgo casi desde comienzo de año. Durante el año pues hemos tenido vaivenes. Han sido más prudentes. Sí, hemos sido más prudentes. Hemos tenido liquidez, por responder también a tu pregunta. La liquidez es un activo, de hecho, aunque nos extrañe, es realmente el único activo que no correlaciona con los demás. Es verdad que es un activo que a día de hoy en la zona euro está denostado, porque uno tiene una rentabilidad negativa de ese activo, ¿no? Yo sé que si lo tengo en liquidez, y voy a poner como liquidez, si queréis, las letras a 3 meses alemanas, ¿vale? O las letras año alemanas, porque si me hago trampas y digo que la liquidez es la letra año italiana, pues ahí estoy asumiendo un riesgo. Y la liquidez tampoco es no estar invertido. No, bueno, la liquidez no es estar invertido, no, porque aquí viene otra de las grandes falacias que seguramente otro día hablaremos, ¿no? De que tener el dinero en cuenta corriente, por ejemplo, es una inversión segura. No, no lo es, y menos para una inversión institucional. Al final, para un inversor retail, para un cliente de a pie de calle, pues es muy raro, es difícil que tenga más de 100.000 euros en una cuenta corriente, pero el fondo de garantía de depósito no te da más de 100.000 euros de garantía. Con lo cual, para un inversor institucional, tener el dinero en cuenta corriente es asumir el riesgo de la entidad en la que lo estás teniendo. Vale. Es un bono. Vale. Si yo tengo el dinero en cuenta corriente, tengo 1.000.000 de euros en una cuenta corriente del banco X, tengo un bono del banco X.
muy a corto plazo, pero no deja de ser un bono del banco. Vale, entonces entendemos estar en liquidez, estar en un producto de renta fija de muy corto plazo. Efectivamente, ¿no? Y sin riesgo, porque insisto que al final no es lo mismo tener una letra italiana que una letra griega, que una letra portuguesa, que una letra alemana. Sí, pero por ejemplo en este caso que usted nos dice de las letras a 3 meses, ¿no? Es verdad que puede incrementarse el riesgo muy rápidamente con algún país, con ese riesgo político, pero también es cierto que los 3 meses pasan rápido, pasan volando, la liquidez la voy a recuperar enseguida, ¿no? Sí, a ver. Pero entonces ya no es liquidez. Este es un buen punto y me gusta mucho porque en este espectro también estamos haciendo cosas y creo que hay oportunidades de inversión, ¿no? Al final, si uno se fija en niveles absolutos y niveles de riesgo que son atractivos, vuelvo a poner ejemplos que nosotros tenemos dentro de nuestras carteras o que hemos estado haciendo. Por ejemplo, pues a qué nivel una letra italiana de 1 año es atractivo o a qué nivel un bono italiano a 2 años es atractivo. Para nosotros, luego cada uno tendrá sus límites. Pues, por ejemplo, una letra a año italiana para nosotros es atractivo al 1%, pero esa letra italiana estoy descontando que la voy a llevar a vencimiento. Porque probablemente por el medio pueda tener ruido. Un bono a 2 años, que no ha llegado más allá en este último momento, no ha llegado más allá del 1,6, a partir del 2% a nosotros nos parece atractivo. No en tires menores, pero ese bono me lo voy a llevar a vencimiento, porque mientras va a tener riesgo y va a subir y bajar de precio. Y si yo vendo en el camino, pierdo dinero. Efectivamente, ya no es liquidez. Vale. Porque liquidez es aquello a lo que yo puedo tener acceso inmediato sin una pérdida significativa o sin una pérdida directamente. Por eso le decía los 3 meses, yo tengo acceso prácticamente inmediato. Hablar de 3 meses está a la vuelta de la esquina. 3 meses es acceso inmediato, por eso lo consideramos liquidez. Vale. Mucho más allá de 3 meses ya no es liquidez. Usted nos decía al principio, empezábamos el año recomendando poco riesgo. Estábamos en liquidez, incluyendo productos de mecanismo a corto plazo, negativa. Y entonces ahora, ¿no? Entonces ahí era donde íbamos. Ahora sí que a lo mejor parte de esa liquidez la podemos llevar a algún activo con un poquito más de riesgo. Sí, algún activo con un poquito más de riesgo. Esto al final... Contrarian, a lo que han dicho muchas voces en este año 2018. Bueno, Fernando. Es que esto al final depende un poco de cuál es la gestión de riesgo que hacemos cada uno, ¿no? Vale. Al final también va muy orientado a lo que hemos hablado en otras ocasiones, ¿no? Hay perfiles de inversores que persiguen la rentabilidad. Y hay perfiles de inversores que lo que hacen es tratar de adecuar el nivel de riesgo. Nosotros somos más de adecuar el nivel de riesgo, no perseguimos la rentabilidad. Entonces, desde ese punto de vista de adecuar el nivel de riesgo, desde comienzo de años hemos pensado que el riesgo del mercado era alto para las rentabilidades esperadas que podíamos pensar obtener. Y las rentabilidades que pensábamos obtener al principio de año no eran las negativas de ahora, no nos equivoquemos. Nosotros en ese sentido nos hemos equivocado como cualquier otro. Pensábamos que las rentabilidades a obtener pues, estarían entre el 4 y el 5%, pero veíamos más riesgo que no compensaba el obtener estas rentabilidades. Y por tanto, teniendo cierto nivel de riesgo en las carteras, hemos tenido claramente menos de lo que nos tocaba. Ahora mismo, sin embargo, lo que vemos es que seguimos pensando que esa proyección de tener rentabilidades positivas en la bolsa, por ejemplo, europea o en la bolsa americana, de 4 o 5% desde comienzo de año, no diría hasta finales, pero hasta marzo, pues siguen siendo razonables. Entonces, desde aquí, tu potencial de subida ya no es de un 4 o un 5, es ya más de un 10. Y por tanto, eso puede compensar el riesgo que tienes que asumir. ¿Que podemos equivocarnos? Por supuesto, pero por lo menos que cuando tomas una decisión y asumes riesgo, el potencial de ganar dinero sea suficiente para compensar. No debemos perder el estado de alerta. Estamos en el final de un ciclo económico. En el futuro quizás haya rentabilidades más bajas con volatilidades más altas. El riesgo va a dar menos rentabilidad que en el pasado. Son muchos de los titulares de las reflexiones que tenemos que adaptar cada uno de nosotros a nuestra planificación patrimonial, a la planificación de nuestros ahorros. Y nos deja estas enseñanzas Fernando Aguado, director de inversiones de Funditel. Don Fernando, muchas gracias. Gracias a vosotros, un placer.